Bienvenidos hermanos, hermanas, a este tiempo de Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por fielmente estar cada noche que compartimos la palabra a las 7 de la tarde. Gracias por su deseo de recibir como Iglesia de Cristo lo que el Señor tenga para nosotros en esta noche. Queremos traer hoy un estudio, hermanos, una predicación, un estudio, un devocional relacionado con el libro del apóstol Santiago. Vamos a leer Santiago 3, del 1 al 4, o del 1 al 5. Vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a comenzar con este tiempo que ponemos delante de la presencia del Señor, esperando que cada uno de ustedes esté con salud, con bendición y listo para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar y después vamos a leer hasta el versículo 5, Santiago 3 del 1 al 5. Vamos a orar primero, hermanos, poniéndonos en las manos de Cristo. Bendito Padre eterno, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por la obra en la cruz, gracias por tu resurrección, Señor Jesús, gracias. Gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, como dice tu palabra, Señor, de la ira venidera. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, nos ponemos en tus manos en este momento, suplicándote, Señor, que sea tu palabra la que nos enseñe, la que nos exhorte, la que nos corrija. Señor, te amamos, te exaltamos, bendito Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén, 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 gloria a Dios. Vamos a Santiago 3, hermanos, Santiago 3 del 1 al 5. Y el título del estudio es Cuidemos la lengua. Y por supuesto yo no le voy a pedir que usted haga como nos hacía cuando éramos chicos el doctor, ¿verdad? Creo que al día de hoy ya ni lo hacen, que le hacía sacar la lengua para ver cómo estaba, si usted estaba enfermo o no estaba enfermo. Vamos a estar hablando de lo que el apóstol Santiago nos enseña relacionado con lo que produce la palabra o lo que produce el órgano que es la lengua cuando articula una palabra. Estuvimos hablando la semana pasada de que hay muerte o vida en la palabra. Hoy vamos a estar hablando del órgano que provoca la palabra y cómo trabaja y cómo llega a lastimar no solo lo que me rodea, sino que muchas veces lo que yo digo, lo que mi lengua produce al hablar, produce efectos de dolor en los demás. Así que Santiago 3, del 1 al 5. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Volvemos al versículo 1, hermanos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En el capítulo 2 de Santiago, ¿se acuerda que siempre tenemos que leer la Escritura en su contexto? En todo el capítulo 2, el apóstol Santiago nos quiere demostrar, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, cómo se muestra la verdadera fe. En el capítulo 3, otra de las consecuencias de cómo mostramos nuestra fe en Cristo está relacionado con lo que decimos, con lo que articulamos con nuestra boca y sale de nuestra boca. Es importante reconocer que Santiago se enfoca principalmente en los maestros, algunos maestros de las iglesias o los grupos que él había llevado a los pies de Cristo. Les dice el apóstol Santiago, miren que los que enseñan
van a recibir mayor condenación o juicio, no para perdición, sino juicio de pérdida de obras, cuando hablen cosas que no están relacionadas o basadas en la sana doctrina. Por eso tan importante, hermanos, cuando vamos a compartir algo con la iglesia, con un grupo, sea un estudio bíblico con 2 personas o con 500, usted y yo, si se nos da la posibilidad de abrir nuestra boca, compartiendo el Evangelio, tenemos que saber exactamente lo que vamos a decir. No podemos decir algo que no es bíblico. No podemos decir algo que no concuerda con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque dice Santiago, miren, que la lengua habla muy rápido, pero después el Señor no se olvida de esas palabras que hemos dicho a lo mejor en el nombre de Cristo, pero aplicando mal la verdad o la palabra de Cristo. Fíjense el versículo 2. Dice Santiago, ahora pasa a todo lo que es la creación. Primero habla principalmente de los que estamos con ese tremendo privilegio de compartir la palabra de Dios. Puede ser leer un versículo bíblico al abrir el servicio, puede ser guiar un estudio bíblico, puede ser una predicación, lo que fuera. En el versículo 2 se refiere ahora a todos. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Santiago se incluye en el grupo que ofendemos. Todos ofendemos y lo hacemos a través de lo que decimos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Qué interesante que en el original la palabra varón perfecto también puede tomarse como este es un marido perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Y por qué el apóstol Santiago también pone esta palabra en cuanto varón perfecto y que puede relacionarse con el marido perfecto cristiano? Porque encontré una definición acá en un comentarista bíblico y dice que de esa manera la mujer, la esposa del varón creyente, tiene la libertad de evaluar a su esposo a través de lo que dice. No para juzgarlo, pero el Señor le da a la mujer como ayuda idónea la posibilidad de decir, Señor, muéstrame realmente cuando mi esposo dice una cosa pero hace otra. Enséñame cómo orar para que esto cambie. Como esposa, hermana, como esposa cristiana, lo que el Señor nos pide aquí principalmente es que ore por los varones, oren por sus esposos. ¿Para qué? Para que no sigamos ofendiendo de palabra, para que nuestra propia boca hable lo que sea de edificación, de bendición, que sea verdad lo que decimos. El hombre, el varón, así como la mujer también, pero acá está referido más que nada a la cabeza de hogar. El hombre determina si puede o no domar su lengua. Y si podemos lograr eso, hermanos, varones, cristianos, si podemos comenzar a domar nuestra boca, nuestra lengua, vamos a poder dominar toda pasión, toda emoción que venga a lo mejor aún todavía de nuestra vieja naturaleza de pecado. Fíjense el versículo 3:5 de Santiago. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Usted conoce lo que se llama el cabestro, ¿verdad? En Argentina le decimos cabestro, donde es un pequeño fierro y 2 tiras de cuero y el jinete gobierna el caballo simplemente con un fierrito y con 2 tiras de cuero. La boca dirige en realidad la acción de lo que va a hacer el caballo. Cuando el jinete tira hacia la izquierda, el caballo dobla a la izquierda. Cuando tira a la derecha, el caballo mueve a la derecha. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Santiago en el versículo 3 relacionado con los caballos? Algo tan pequeño, pero que aún determina la manera en que el caballo fielmente va a seguir la dirección de su jinete. El uso de las palabras, hermanos, varón, mujer, cristiano, marca la dirección de lo que usted y yo vamos a hacer. El uso de las palabras marca la dirección de lo que usted o yo vamos a hacer. Nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, aún en nuestro crecimiento espiritual personal. Fíjese el versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ahora, Santiago relaciona no el caballo, relaciona a lo que es una tremenda nave, una nave de comercio de aquella época. Aquí se compara la majestad de una nave de carga con lo que podría ser la estatura social de un hombre o una mujer que tiene poder, que tiene influencia, que habla y las cosas suceden. Podemos decir a lo mejor de grandes políticos o de grandes personas ricas o de personas que dirigen grandes empresas. Está diciendo Santiago, aún una nave tan tremenda como es la de comercio es guiada por un pequeño timón. Acá podemos comparar, como dijimos, piensa o no piensa una persona en el poder, no solo político, en cualquier tipo de poder. ¿Piensa realmente esta persona lo que está diciendo? ¿Piensa realmente que de alguna manera va a modificar la vida de los demás? ¿Piensa cuando esta persona en poder o en jerarquía dice algo, sabe que de alguna manera va a marcar la dirección de su vida y la dirección de otros que lo están siguiendo o que tal vez están bajo su dependencia en el trabajo? Ahí en el verso 5, en el 4, perdón, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernados con un muy pequeño timón. Ahí vientos, hermanos, está relacionado con todo lo que puede llegar a nuestra vida y cómo reaccionamos con nuestras palabras a lo que llega a nuestra vida. Está relacionado todo. Cuando llega algo imprevisto, cuando llega algo que a lo mejor temíamos que llegara y llega, ¿cómo reaccionamos? ¿Se acuerda la diferencia en la reacción de Job cuando perdió todo? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea tu nombre. El segundo ataque que el Señor permite en Job, que está relacionado al cuerpo de Job, la mujer de él le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué dirección tomó la esposa de Job? Quedó grabada para toda la eternidad esa palabra. Cuando usted y yo pensamos en la esposa de Job, no pensamos en una persona buena, en una persona espiritual, en una persona, al contrario, pensamos en una persona que utilizó sus palabras deshonestas, no solo para querer maldecir a Dios, sino para agraviar aún más la vida de su esposo. Fíjese el verso 5. Ahora llegamos al tema de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Se acuerda que habló de las grandes naves? Habló de los caballos, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Algo que quería comentarles es que era común en la época del Señor Jesús también los incendios forestales. Hay registros históricos de grandes quemazones en diferentes lugares del Imperio Romano. Ahora, ¿qué era lo que provocaba un gran incendio? Hay veces que una pequeña chispa que queda mal apagada de un fuego, a lo mejor una tremenda bendición, una familia se reúne, tiene un barbecue, ¿verdad? Se van a dormir, qué lindo día pasamos, se olvidan de apagar el fuego. Tal vez una chispa, un carbón, cae en un pedazo de pasto y puede provocar un tremendo incendio. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Fíjate cómo manejas tu lengua, porque puede haber un tiempo de tremenda bendición, de alegría, de gozo. Pero si no la dominás por algo que no te pareció o algo que no pensaste que ibas a decir, podés provocar un tremendo fuego. El fuego está traído como desorden, caos, enojo, amargura. ¿Y cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces vemos a lo mejor en familias que se está perfecto y de repente uno dice, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo que ahora hay insultos, hay gritos, gente que se va? ¿Cómo puede pasar eso? Comenzó con una palabra, comenzó con una frase y comenzó con un miembro tan pequeño como es la lengua. Acá otro autor bíblico, otro comentarista les llama las chispas de negligencia.
cuando somos negligentes. Así como el que es negligente en apagar mal un fuego en un camping, nosotros hay veces que somos negligentes y no guardamos lo que vamos a decir porque puede producir un incendio muy grande. Ahí en el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahí en Proverbios 16:27, fíjese, si usted me acompaña a Proverbios 16:27, dice la palabra de Dios: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El mundo de maldad utiliza muchas veces la lengua para cumplir sus propósitos. ¿Se acuerda allá en Mateo 16, cuando el Señor les dice que tiene que ir a Jerusalén? Le dice a sus discípulos: voy a ser muerto por los gentiles y por los líderes judíos. Y Pedro le dice: Señor, que nada de eso te acontezca. El Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Lo que salió de la boca de Pedro, utilizado o formado por su lengua, a través de lo que él había pensado, fue realmente inspirado en la mente, en el corazón de Pedro por el enemigo. Dice el apóstol Santiago: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le preguntaron qué es lo que contamina cuando comemos? Y el Señor Jesucristo le dijo: lo que contamina al hombre, fíjese que no dice al cuerpo, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, dice, porque después sale en la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre, relacionado perfectamente con la enseñanza que nos está dando acá el apóstol Santiago. De la lengua aparecen las consecuencias de vivir nuestra vida, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. Por eso dice que inflama la rueda de la creación. Está relacionado con la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces usted y yo, como matrimonio cristiano, hemos vivido este dolor de a lo mejor que se provoque una discusión matrimonial? Estaba todo perfecto, estaba todo excelente. De repente una palabra, un comentario, una contestación provoca un tremendo incendio, días a lo mejor de enojo, días a lo mejor de amargura, tristeza. Los niños, los jóvenes entienden lo que está pasando. De la lengua aparecen las consecuencias de vivir nuestra vida fuera de la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de Dios. Y cuando dice que la lengua es inflamada por el infierno, ahí en la manera que está escrito en el griego, hermano, significa que el mundo de maldad constantemente está tratando de programar mi mente para que yo hable palabras que no vienen del Espíritu Santo, sino que vienen de mi propio yo, de mi propio pasado, de mi propio enojo, de mi propia falta de perdón, de mi propia amargura, de lo que fuera. E inflama la rueda de la creación, es decir, todo lo que me rodea, aún mi vida familiar, aún mi ministerio, aún mi trabajo. Y ella misma es inflamada por el infierno constantemente. Fíjese el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahí en Génesis 1:20 leemos cómo fueron formadas las especies, cómo fueron creados los animales. A ese nivel se refiere Santiago. El hombre en realidad ha conquistado la mayoría de las especies que el Señor creó. La mayoría han sido conquistadas y domadas. Pero fíjese el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Así que alguno de nosotros, varón o mujer cristiano, que diga, no, yo puedo gobernar lo que digo, estamos en contra de la palabra. Porque Santiago dice que es algo constante, es algo que yo mismo genero y es algo que es una realidad.
Pero ningún hombre puede domar, como una realidad, la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, es continuo, llena de veneno mortal. La lengua es mala cuando es encendida por el infierno, no es mala en sí misma. Es un miembro necesario. El habla nos distingue de los animales. La lengua nos permite adorar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a otros en el nombre de Cristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es como todo lo que encontramos en la palabra. El diseño de Dios para la creación fue perfecto. Pero después de la caída, el enemigo tuerce cada cosa que el ser humano, hecho a la imagen de Dios, hace, dice, promueve. La lengua es algo inestable. Qué interesante que ahí dice, donde dice, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahí la palabra veneno mortal, hermano, al día de hoy, la pudiéramos relacionar con esos líquidos inestables que se ven en algunas películas, ¿verdad? Cuando alguien prepara un explosivo o algo, se la puede relacionar de la misma manera. Usted ha visto películas donde la persona encuentra el explosivo y se empieza a mover un poco el líquido y todos tiemblan o se quedan quietos. De una manera similar está mostrándonos Santiago lo rápido que se puede mover la lengua al hablar y provocar una explosión, un incendio, un desastre, cuando a lo mejor hasta hace 10 minutos, un día, todo estaba con bendición, con gozo, con alegría. Como decíamos la semana pasada, la lengua puede dar vida, la lengua puede dar muerte. Ahí en Proverbios 18, 21, usted lo puede leer. Fíjese el versículo 9. Volviendo a hablar de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y seguramente a lo mejor usted está diciendo, pastor, esto no me sucede a mí. Bueno, gloria a Dios, si usted nunca se ha encontrado a lo mejor diciendo algo que no corresponde o diciendo algo deshonesto o palabras deshonestas o una palabra fuerte o una palabra, ¿verdad?, que no es espiritual, si usted se ha encontrado que nunca ha dicho una palabra que no conviene, después de a lo mejor orar o al rato o al otro día o después de orar con alguien, gloria a Dios, usted va en el buen camino, ¿verdad? Pero debemos reconocer, hermanos, que muchas veces estamos saliendo de la iglesia, subimos al carro y usted sabe, todos somos humanos, todos somos cristianos luchando para ser cada día un poco más espirituales. Usted y yo sabemos que se sale de la iglesia en bendición, alabando a Dios, recibiendo la palabra. Y a veces cuando llegamos a la casa ya hay un problema, ya ha habido una discusión, ya hemos dicho cosas o me han dicho cosas que no convienen como a hijos de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Usted puede contestarme de ahí donde está. Eso es lo que dice Santiago. Tené cuidado porque es tan volátil la lengua que con ella hay veces que estás bendiciendo al Padre, estás bendiciendo a Dios y a lo mejor muy poco después estás maldiciendo al hombre o a los hombres o criticando o murmurando. No estamos hablando de maldiciones. Puede ser una crítica, un juzgamiento, una palabra que se escapa a lo mejor porque alguien nos encerró en el freeway. Puede ser una maldición. Y mirá lo que hizo y tal por cual. Dice Santiago, tengan cuidado. Es como un líquido de los reactores nucleares. Mantengan lo más que puedan a nivel la mente, el corazón, el espíritu, las emociones, para que la boca, la lengua, no provoque grandes incendios. Fíjense el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así, es un comando.
Pongámonos a cuentas con Dios, hermano, cuando pasa algo así en tu vida o en mi vida. Cuando hemos dicho algo que no conviene. Señor, te pido perdón en el nombre de Cristo, Padre. Por favor, me arrepiento de lo que dije. Soluciona ahora, Señor, este incendio que se provocó con lo que dije. Señor, enséñame a no reaccionar con emoción. Y menos, hermanos, por supuesto en la familia cristiana, mucho menos en la iglesia de Cristo. No hablemos con la emoción, no hablemos con lo que ven, no, porque yo por mis generaciones tenemos ese carácter, no lo hagamos, porque se provoca un incendio, porque otras personas son lastimadas. Hay veces que una sola palabra o una reacción hace que familias se sientan lastimadas y empezamos con problemas. Que no seamos siempre lo que provocamos un fuego, hermanos, hermanas, en la iglesia de Cristo, en la familia, en el matrimonio, que seamos más que nada los que apagamos fuegos, no los que los comenzamos. Que cuando hay una agresión, cuando hay una palabra, cuando hay una emoción, y en lugar de reaccionar, que el Señor te bendiga, está bien, vamos a seguir adelante, que Dios te bendiga, voy a orar a ver qué es lo que se puede hacer, te perdono en el nombre de Cristo. Que seamos más que nada los que apagamos el fuego, no los que los comenzamos. Y para terminar, hermanos, el 11 y el 12 están relacionados y referidos a un mismo concepto. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Nunca. O es dulce o es amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Es una pregunta retórica. Claro que no puede. Una higuera no puede dar uvas, ¿verdad? Una viña no puede dar higos. Termina diciendo Santiago, así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Para terminar, hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando usted y yo decimos cosas que no convienen, prendemos un fuego, establecemos algo que lastima a los demás, la relación? ¿Qué es lo que sucede? Nuestro testimonio se ve lastimado. No pretendamos después a la semana decirle a la persona o al esposo o a la esposa, déjame orar por ti, quiero bendecirte. Y si la persona lo permite, porque debemos perdonar, pero hay veces que el recuerdo tarda mucho en irse, de la manera en que fuimos lastimados o que lastimamos. Nuestro testimonio se ve lastimado, hermanos, cuando de mi fuente, de mi boca o de tu boca, sale de la misma manera agua dulce y agua salada. Algo no está bien en nuestra mente, en nuestras emociones, y debemos pedir al Señor, en el poder de Cristo, que nos muestre cómo podemos solucionar esa situación. Santiago nos lleva a recapacitar y a reacomodar cómo manejamos las palabras en este capítulo 3 de su libro. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a todos nos ha llegado la palabra, Señor. Todos debemos mejorar en esta área. Domina nuestra lengua, Señor. Domina nuestras emociones. Por favor, Padre, que no demos rienda suelta a la emoción, al enojo, al orgullo, sino que todo lo que nuestra boca diga, Señor, sea traído desde tu trono mismo de gracia. Que toda palabra sea de bendición, de edificación. Que podamos usar nuestra lengua, Señor, para bendecir a otros. Que podamos dar solamente agua fresca, agua dulce, que satisface la vida de los demás. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches y que el Señor les bendiga. Cristo vive.